Hola maestra, buenos días, buenas tardes o buenas noches. No sé en qué momento del día esté viendo esto, pero espero que le guste y que la información sea adecuada porque perfecta no es. Sin más que decir, comencemos. Prepárense por lo que voy a contarles. Hoy vamos a conocer al increíble, asombroso, espectacular ADN. Se encuentra dentro de cada célula de tu cuerpo, como si fuera un libro gigante que contiene todas las instrucciones para hacerte. ¿Sabías que tienes trillones de células? Y en cada una se encuentra el ADN enrolladito, como una receta secreta. Le dice a tu cuerpo cómo hacer los ojos de color, cómo crecer, cómo curarte cuando te haces una raspadura. Él hace todo. Es el arquitecto, el ingeniero, el bibliotecario, el chef y el programador de todo tu cuerpo. ¿Y sabes qué es lo mejor? Cada ser vivo tiene su propio ADN. Las plantas, los perros, los hongos, las jirafas y hasta ese mosquito que siempre te molesta. Hola, pequeños exploradores del conocimiento. Prepárense para un viaje microscópico que los va a dejar con el cerebro haciendo burbujas. Hoy vamos a conocer al protagonista más enrollado y genial del cuerpo humano, el ADN. El ADN, o ácido desoxirribonucleico, si te gusta hablar complicado, es como el manual de instrucciones de tu cuerpo. Todo lo que eres está ahí codificado con un lenguaje secreto. ¿Y cuál es ese lenguaje? 4 letras mágicas: adenina, A, timina, T, citosina, C, y guanina, G. Estas bases se emparejan así: adenina con timina y citosina con guanina, como si fueran mejores amigos que no se sueltan. Pero ahora viene lo bueno. Cuando tu cuerpo necesita fabricar algo, como una proteína para que crezcas o te muevas, el ADN no se pone a trabajar directamente. No, señor. Él manda a su primo el ARN. Este proceso se llama transcripción. Y no tiene nada que ver con escribir tareas aburridas. Aquí es donde una enzima muy especial, la ARN polimerasa, lee el ADN y crea una copia llamada ARN mensajero. Pero hay un cambio importante. En el ARN, la timina se toma vacaciones y es reemplazada por uracilo. Así que ahora las reglas son adenina con uracilo y citosina con guanina. Cambio de pareja, pero con consentimiento. Después, este ARN mensajero viaja al ribosoma, que es como la cocina del cuerpo, donde ocurre la traducción. Aquí, el mensaje del ARN se lee de 3 en 3 letritas, los famosos codones, y cada uno le dice al cuerpo: ¡Hey! Tráeme este aminoácido. Y poco a poco se va armando una proteína, como si fuera una cadenita de piezas Lego que forman una estructura increíblemente útil. Así que recapitulando, ADN guarda la receta,
Transcripción crea el ARN. Traducción lee el ARN y crea proteínas. Y todo gracias al fantástico equipo: adenina, timina, citosina, guanina y nuestra invitada especial, uracilo. El cuerpo humano es un laboratorio mágico, y ahora tú sabes cómo funciona su lenguaje secreto. Hola, hola. Soy Nucleo y hoy vamos a descubrir a los increíbles ácidos nucleicos. ¿Sabías que sin ellos no podríamos existir? Así es. Mira, los ácidos nucleicos están formados por ladrillitos muy especiales llamados nucleótidos. Cada nucleótido trae 3 partes en su mochila: un azúcar, un grupo fosfato y una base nitrogenada. Cuando se unen, forman largas cadenas que parecen collares de cuentas. ¿Y para qué sirven? Pues tienen 3 funciones cruciales. Transportan energía como el famoso ATP, que es pura gasolina celular. Transportan átomos, ayudando a que las reacciones químicas se muevan y se armen dentro de nosotros. Y lo más alucinante, transmiten los caracteres hereditarios. Sí, gracias a ellos heredas la sonrisa de tu mamá o la risa contagiosa de tu papá. Pero, ojo, también tienen química divertida. Cuando los nucleótidos se unen perdiendo agua, ese proceso se llama condensación. Y cuando se rompen porque entra agua, eso se llama hidrólisis. Como un juego de construir y desarmar con moléculas. Así que ya sabes, los ácidos nucleicos no solo guardan información, también son baterías de energía, mensajeros de átomos y guardianes de la herencia. Todo eso escondido en algo tan pequeñito que no podemos ver a simple vista. Para cumplir esta función, los nucleótidos se polimerizan formando polinucleótidos en forma de cadena, llamados ácidos nucleicos. Ácidos nucleicos. Adnácido desoxirribonucleico, sus nucleótidos tienen desoxirribosa como azúcar y no tiene uracilo. Arnácido ribonucleico, sus nucleótidos tienen ribosa y no tienen timina. Síntesis de proteínas específicas de la célula. Almacenamiento, replicación y transmisión de la información genética son las moléculas que determinan lo que es y hace cada una de las células vivas. La función principal del ARN es servir como intermediario de la información que lleva el ADN en forma de génesis, la proteína final codificada por esos genes. Hola, hola. Científicos, hoy vamos a viajar en el tiempo hasta 1928 para conocer un experimento sorprendente, el experimento de Griffith. Nuestro amigo, el bacteriólogo Frederick Griffith, estaba estudiando unas bacterias llamadas Streptococcus pneumoniae. Estas bacterias podían tener 2 formas. La cepa S, con cápsula lisa, que era peligrosa y causaba enfermedad. La cepa R, rugosa, sin cápsula, que era inofensiva. Griffith hizo pruebas con ratoncitos. Si inyectaba cepa S viva, el ratón o no, moría. Si inyectaba cepa R viva, el ratón seguía feliz. Seguía vivo. Si inyectaba cepa S muerta por calor, el ratón también sobrevivía. Hasta ahí, todo normal. Pero aquí viene la sorpresa. Griffith mezcló cepa S muerta por calor con cepa R viva. ¿Y qué pasó? El ratón murió. Al analizarlo, descubrió que en el ratón aparecieron bacterias S vivas. Entonces, Griffith pensó,
Algo de las bacterias muertas de tipo S pasó a las bacterias vivas tipo R y las transformó en peligrosas. A ese algo misterioso lo llamó principio transformante. Ese experimento fue el primer paso para descubrir que el material genético, más tarde se supo que era el ADN, podía transferirse de una bacteria a otra, cambiando sus características. Un hallazgo enorme que abrió las puertas a la biología moderna. Así que ya sabes, gracias al experimento de Griffith, entendimos que la información genética podía moverse y transformar organismos. Y todo empezó con unos ratoncitos y unas bacterias en 1928. Vamos a resolver un misterio que venía rondando desde hace años. ¿Se acuerdan del experimento de Griffith en 1928? Sí, ese donde unas bacterias muertas lograban transformar a otras vivas. Él descubrió que había un principio transformante, pero no sabía qué era. Y aquí es donde entran nuestros héroes de hoy. Oswald Davey, Colin MacLeod y Maclean McCarthy dijeron, basta de misterio. Vamos a descubrir qué cosa es la que transforma a esas bacterias. Así que tomaron a las mismas bacterias del experimento anterior, el Streptococcus pneumoniae. Recordemos, la cepa S. lice con cápsula era mortal, la cepa R. rugosa sin cápsula era inofensiva. Griffith había demostrado que, de algún modo, material de las bacterias muertas tipo S podía transformar a las R vivas en asesinas. Pero, ¿qué material era exactamente? Pues Seibe y sus colegas se pusieron manos a la obra como verdaderos detectives científicos. Primero, trituraron las bacterias tipo S y separaron sus diferentes componentes, proteínas, lípidos, polisacáridos, ARN y ADN. Luego hicieron pruebas una por una. Si destruían las proteínas, la transformación seguía ocurriendo. Si quitaban lípidos o azúcares, también seguía ocurriendo. Incluso si eliminaban el ARN, el efecto no desaparecía. Pero cuando destruyeron el ADN con una enzima especial llamada desoxirribonucleasa, SAS, la transformación desapareció por completo. Bingo. Avey, MacLeod y McCarthy demostraron que el famoso principio transformante era nada más y nada menos que el ADN. Eso significaba que el ADN era el verdadero portador de la información genética, el manual de instrucciones que le dice a cada ser vivo cómo ser lo que es. Fue un descubrimiento enorme, aunque en su época no todos los científicos lo aceptaron tan rápido. Porque muchos creían que las proteínas eran demasiado complejas y que el ADN era demasiado simple para guardar tanta información. Pero Avey y sus colegas estaban en lo correcto. Y gracias a ellos se abrió la puerta para descubrimientos posteriores como la famosa doble hélice del ADN que Watson y Crick presentarían en 1953. Así que ya lo sabes, en 1944 estos tres científicos resolvieron el misterio de Griffith y revelaron que el ADN es la molécula de la herencia. Un pequeño tesoro microscópico pero con un poder gigantesco que define la vida misma. Grandes de la biología. ¿Qué lleva la información de la vida? ¿Las proteínas o el ADN? Porque, ojo, aunque Avery, MacLeod y M.C. Carty ya habían dicho en 1944 que era el ADN, muchos científicos de la época seguían diciendo: nah. El ADN es demasiado simple, solo tiene 4 letras. Las proteínas son más elegantes y complejas, seguro que ellas guardan el secreto de la herencia.
Nobel 1962. Dos cadenas polinucleotídicas enrolladas alrededor de un eje central doble hélice. Dextrogira hacia la derecha. Son antiparalelas C5', C3' y C3', C5'. Las bases se ubican hacia el interior, planas y perpendiculares al eje separadas A, 3, 4A. Apareamiento AT y GC. Una vuelta completa 34, 10. Surco mayor y surco menor alternados. Tiene 20 de diámetro. Cavendish Laboratory a Cambridge, Inglaterra, 1953. Los nucleótidos, por razón de sus grupos de fosfato, son fuentes preferidas en las células para la transferencia de energía. Los nucleótidos se encuentran en el estado estable cuando poseen un grupo de ácido fosfórico. Cada grupo de fosfato adicional que posee un nucleótido se encuentra en un estado más inestable y el enlace del fosfato tiende a romperse por hidrólisis y libera la energía que lo une al nucleótido. Las células poseen enzimas cuya función es precisamente hidrolizar nucleótidos para extraer el potencial energético almacenado en sus enlaces. Por tal razón, un nucleótido de trisfosfato es la fuente preferida de energía de una célula. De ellos, el ATP, un nucleótido de adenina con 3 grupos de fosfato, es el predilecto con las reacciones celulares para la transferencia de las energías demandadas. UTP, uracilo y 3 fosfatos, y GTP, guanina y 3 fosfatos. También complacen las demandas de energía de las células en reacciones con azúcar y cambios de estructura proteicas respectivamente. Transporte de átomos o moléculas. En algunas reacciones metabólicas, un grupo de átomos se separa de un compuesto y es transportado a otro compuesto. Dicho grupo de átomos se une temporalmente en una coenzima, molécula transportadora de sustancias. Muchas vitaminas tienen esta función. Vitamina B1 o timina, vitamina B2 o riboflavina. Sus derivados son nucleótidos enzimáticos, el FAT, flavin, adenin, D-nucleótido o el FMN+, flavin
mononucleótido. Vitamina B3 o niacina. Sus derivados son nucleótidos enzimáticos con gran poder reductivo. El NAD+, nicotina-adenina dinucleótido o el NADP+, nicotina-adenina dinucleótido fosfato. Vitamina B5 o ácido pantoténico. Su principal derivado es la coenzima A, con gran importancia en procesos metabólicos. Vitamina B6 o piroxina, vitamina B12 o cobalamina. Anatomía del gen eucariota. Los genes eucariotas son segmentos de ADN que contienen la información para fabricar proteínas o moléculas de ARN funcionales, pero no son simples cadenas de códigos. En realidad, están organizados en diferentes regiones que cumplen funciones específicas para que la información genética pueda activarse, copiarse y procesarse correctamente. Regiones regulatorias antes del inicio del gen. Son las partes que controlan si un gen se activa o no y con qué intensidad. Promotor. Es la secuencia que marca el punto exacto donde el ARN polimerasa 2 debe unirse para empezar a copiar el gen. Dentro del promotor hay secuencias muy importantes como la caja Tata, que actúa como señal de aquí empieza. Además, el promotor es un lugar donde se juntan las proteínas reguladoras, factores de transcripción, que activan o bloquean la transcripción. Potenciadores. Son regiones que aumentan la actividad en un gen. Lo curioso es que puede estar muy lejos del gen, incluso miles de bases de distancia, pero al doblarse el ADN logra acercarse al promotor y aumenta la transcripción. Silenciadores. Tienen la función contraria, reducen o bloquean la expresión del gen. Regiones asiadoras. Actúan como barreras y evitan que un potenciador o silenciador influya como un gen que no le corresponde. En resumen, estas regiones son como los interruptores de luz. Deciden si el gen está apagado, encendido o encendido a medias. Región transcripta. El cuerpo del gen. Aquí está la información que realmente se va a copiar en ARN. Exones son las partes del ADN que sí codifican información. Una vez procesados, formarán el ARN mensajero maduro que servirá para fabricar la proteína. Intrones son secuencias como codificantes que también se transcriben, pero se eliminan más tarde en un proceso llamado splicing. Su función no es inútil, ayudan a la variedad genética, ya que gracias al splicing alternativo, un mismo gen puede dar lugar a diferentes proteínas. Piensa en los exones como las frases principales de un libro y en los intrones como las notas que luego se borran en la edición final. Señal de terminación.
Es una secuencia que indica dónde debe terminar la transcripción. Cuando la RNA polimerasa llega aquí, se detiene y libera la molécula de ARN recién fabricada. Procesamiento del ARN. ARN mensajero maduro. El ARN inicia que se transcribe se llama ARN precursor o pre-ARN mensajero y necesita varias modificaciones antes de codificarse en un mensaje listo para ser traducido en proteína. Cap5'. Se añade un nucleótido modificado, 7-metil-guanilato. En el extremo 5' funciona como un casco protector que evita que el ARN sea degradado y ayuda a que los ribosomas lo reconozcan. Cola poli A. En el extremo 3' se agrega una larga cola de adenina. Sirve para proteger el ARN y facilita su transporte fuera del núcleo hacia el citoplasma. Splicing. Los intrones se eliminan y los exones se unen para formar un mensaje final. A veces los exones se cambian de distintas maneras, splicing alternativo, lo que permite que un solo gen genere varias proteínas diferentes. En resumen general, un gen eucariota se puede imaginar como una fábrica bien organizada. El protón y las regiones reguladoras son los interruptores y paneles de control que deciden cuándo y cómo funciona la fábrica. Los exones son las instrucciones útiles del manual. Los intrones son fragmentos que se eliminan pero que permiten flexibilizar para armar diferentes versiones del manual. La señal de terminación es el punto donde acaba el manual. El procesamiento de ARN es como la edición final. Se corrige, se protege y se empaca antes de salir al citoplasma. En conclusión, la anatomía del gen eucariota refleja lo complejo que es la regulación de la vida. No es solo una secuencia de ADN, sino una combinación de señales, regiones codificantes y procesos de edición que garantizan que la célula produzca la proteína adecuada, en el lugar correcto y en el momento preciso. Los genes son unidades de información genética. El producto de mayor parte de genes es la proteína. Los miembros de un par de cromosomas contienen información genética congruente entre sí. Estimaciones actuales son de 25.000 genes totales. ¿Qué es un genoma? Un genoma es el conjunto completo de material genético que posee un organismo, es decir, incluye todo el ADN o ARN en algunos virus, que contiene la información necesaria para construir, mantener y regular el funcionamiento de un ser vivo. Piensa en el genoma como si fuera la biblioteca de instrucciones de un organismo. Cada libro sería un gen, que contiene la receta para fabricar una proteína o una molécula funcional, y la biblioteca completa, todos los genes más la secuencia que los regulan, es el genoma.
¿Qué contiene el genoma? Genes codificantes, secuencias de ADN que dan la información para producir proteínas. Genes no codificantes, que generan moléculas de ARN funcionales como ARNT, ARNR, microARN. Regiones reguladoras. Controlan cuándo, dónde y cuándo se expresan los genes. ADN no codificante. Partes que no producen proteínas como cumplen funciones estructurales o reguladoras. Funciones del genoma. Almacena la información genética. Guarda todas las instrucciones necesarias para el desarrollo y fundamento del organismo. Transmitir la información hereditaria. Pasa de una generación a otra durante la reproducción. Codificar proteínas y ARN funcionales. A partir de los genes se producen moléculas que realizan funciones vitales en la célula. Regular la actividad celular. El genoma no solo contiene genes, sino también interruptores y señales que controlan cómo y cuándo se activan. Permitir la adaptación y evolución. Las mutaciones en el genoma generan variabilidad genética, la base de la evolución. En resumen, el genoma es el plano maestro de la vida. Gracias a él, una célula sabe cómo comportarse, cómo dividirse, cómo defenderse y cómo especializarse en tejido y órganos. Y después de toda esta información, ¿sabemos qué es un gen? Un gen es una unidad de información hereditaria formada por un fragmento de ADN o ARN en algunos virus. Es como una receta dentro del gran libro que es el genoma. Cada gen contiene las instrucciones necesarias para fabricar una proteína o un ARN funcional, los cuales cumplen tareas esenciales en la célula o en el organismo. ¿Cómo está formado un gen? Un gen no es solo la receta principal, también tiene partes que controlan su uso, regiones codificantes, que son los exones, que contienen la información para producir proteínas. Las regiones no codificantes, que son los intrones, se eliminan al procesar el ARN, pero a veces cumplen funciones reguladoras. Y las secuencias reguladoras, que son los promotores y potenciadores. Actúan como interruptores que encienden o apagan el gen. Las funciones de un gen es codificar proteínas. La mayoría de los genes contienen instrucciones para fabricar proteínas que cumplen funciones estructurales, enzimáticas, hormonales o de defensa. Un ejemplo sería que el gen de la insulina permite producir la hormona que regula el azúcar en la sangre. Codificar ARN funcional.
Algunos genes no producen proteínas, sino ARN que ayuda en el funcionamiento celular. Un ejemplo sería que el ARNR forma parte de los ribosomas y ARNT transporta aminoácidos en la síntesis de proteínas. Regular la actividad celular. Hay genes que controlan cuándo y dónde se activan otros genes, funcionando como interruptores biológicos. Transmitir información hereditaria. Los genes son los que se heredan de padres a hijos y determinan características como color de ojos, tipo de sangre o predisposición de ciertas enfermedades. Generar variabilidad genética. Los cambios o mutaciones de los genes permiten la diversidad entre individuos y son la base de la evolución. En conclusión, un gen es la unidad fundamental de la herencia y su función es producir proteína o ARN que permite que la célula y el organismo vivan, funcionen y se adapten. Para casi concluir este tema, vamos a seguir hablando sobre los genomas. Y para esto vamos a hablar de la clase de los genomas. Esto depende según el tipo de la molécula. Los más comunes son los genomas de ADN, que se encuentran en las bacterias, las plantas, animales, hongos, humanos, etc. El material hereditario es ADN de doble hélice, a veces de hebras sencillas en ciertos virus. Los genomas de ARN presentan en algunos virus como el VIH. Puede ser de cadena sencilla, ARNSS o doble, ARNDS. Estos virus no usan ADN, sino ARN como su libro de instrucciones. Según su estructura, hay lineales, como en el ser humano, donde el ADN está en forma de cromosomas lineales, o también existen las circulares, como en las bacterias y en las mitocondrias humanas, donde el ADN es un círculo cerrado. También existe según el número de moléculas. Monopartitos. Todo el material genético está en una sola molécula de ADN o ARN. Por ejemplo, las bacterias. Una sola molécula de ADN circular. También están las multipartitos. El genoma está dividido en varios fragmentos o cromosomas. Por ejemplo, los humanos. 23 pares de cromosomas, algunos virus, genomas segmentados. También existen la clase de genomas según la localización de la célula. El genoma nuclear se encuentra en el núcleo organizado en cromosomas, como en los humanos, y el genoma organelar, que presenta en orgánulos como mitocondrias y cloroplastos, que tienen su propio ADN circular. También se encuentran según el organismo,
genomavirales. Muy variado puede ser el ADN o ARN de una o dos cadenas lineales o circulares. Genomas procariotas, bacterias y arqueas suelen ser circulares, pequeñas y sin intrones. Genomas eucariotas, animales, plantas, hongos, grandes lineales con intrones, regiones no codificantes y ADN repetitivo. Y bueno, debemos de saber que las clases de los genomas se diferencian por el tipo de material genético, ya sea de ADN o ARN, su forma lineal o circular, su cantidad de moléculas, una sola o varias, su ubicación nuclear, mitocondrial, cloroplástico, o también el tipo de organismo al que pertenece, virus, procariotas o eucariotas. Y ya para concluir con este video, quiero hablar sobre qué es el epigenoma. Bueno, el epigenoma es el conjunto de cambios químicos y estructuras que se hacen sobre el ADN y las proteínas que lo rodean, como las histonas, sin alterar la secuencia de nucleótidos, pero que modifican cómo se expresan los genes. Dicho de una forma sencilla y más clara, sería que el genoma es un libro de recetas como el ADN. El epigenoma son las marcas o anotaciones en ese libro, ya sea subrayados, tachados, notas al margen, que dicen qué receta usar, cuáles guardar y cuándo cocinarlas. Bueno, ¿esto cómo funciona? El epigenoma regula la actividad de los genes a través del mecanismo como metilación del ADN. Se agregan grupos químicos metilos a las bases de ADN, lo que puede apagar el gen. La modificación de histonas, las proteínas que enrollan al ADN, pueden compactarla más o aflojarlo, regulando el acceso a los genes. El ARN no codificante son pequeñas moléculas de ARN que bloquean o favorecen la expresión de ciertos genes. Las funciones del epigenoma es regular la expresión genética. Decide qué genes se activan o silencian a cada célula. Por ejemplo, en una célula de piel o en una neurona el ADN es el mismo, pero gracias al epigenoma, cada una activa solo los genes que necesitan. Bueno, la segunda sería diferenciar células, que permite que una célula madre se transforme en distintos tipos de células especializadas, ya sean los músculos, hígado, cerebro, etc. Respuesta al ambiente. El epigenoma cambia según factores como la alimentación, el estrés, las toxinas o el ejercicio. Por eso gemelos idénticos pueden terminar con diferentes físicas o de salud. La memoria celular guarda recuerdos de qué genes deben permanecer activos o inactivos a lo largo de la vida de la célula. Participación en enfermedades. Alteraciones epigenéticas están relacionadas con cáncer,
trastornos neurológicos, envejecimiento y enfermedades metabólicas. En conclusión, el epigenoma es el sistema de control que regula cómo se utiliza el genoma. No cambia las letras del ADN, pero sí controla qué genes se leen, cuándo y en qué cantidad. Permiten que un mismo genoma produzca células y funciones tan diversas. Bueno, hemos llegado al final de este gran video. Espero que le haya gustado. Dentro de lo que cabe, se hizo lo que se pudo. Lamentablemente no pude seguir con el formato del inicio. Me hubiese gustado seguir con ese formato. Lamentablemente se presentaron ciertas actividades, complicaciones que ya no me permitieron seguir con ese formato, pero espero que para el próximo video pueda ser de esa forma. Y no quise borrarlos porque dije, es un gran elemento. A lo mejor el resto del video fue fatal, pero se intentó. Espero que haya abarcado los temas vistos. A lo mejor me faltaron unos pocos, pero espero que haya abarcado la mayoría y que esté bien la información. A lo mejor no perfecta, pero espero que esté bien dentro de lo que cabe. Y sin más que decir, espero que tenga una linda mañana, tarde o noche. No sé a qué hora esté viendo este video. Y espero que le haya gustado. Nos vemos en la próxima. Gracias por su atención.